El título de la meditación de esta noche le he puesto Seamos como niños recién nacidos. Y está basado en el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro, donde dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. El apóstol Pedro escribió las dos cartas, Primera y Segunda de Pedro. Estaban dirigidas a la iglesia, a los judíos que no vivían en Israel, ya sea por razones personales o por haber sido expulsados, como en ese tiempo estaban siendo perseguidos, fueron a vivir fuera, y el apóstol Pedro dirige estas dos cartas hacia ellos. Dice el versículo 1 de Primera de Pedro, el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los hermanos estaban siendo perseguidos y habían sido expulsados y habían ido por muchos lugares: Italia, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. El autor de estas dos cartas, como sabemos, fue el apóstol Pedro. Sí, hermanos, el pescador, aquel hombre rudo, aquel hombre extrovertido, de carácter impetuoso, aquel hombre que dejó un día todas las cosas, su negocio de la pesca, para seguir a Jesús. Ese apóstol, ese hombre, Pedro, escribió estas dos cartas. Saben, hermanos, Pedro fue muy querido por el Señor Jesús. Jesús tuvo un círculo íntimo, estaba compuesto por 3 personas. Juan era uno de ellos, Jacobo el otro y Pedro el tercero. Pero el más cercano de los 3 fue Pedro. Siempre estuvo al lado de Jesús. Cuando Jesús hacía una pregunta, el primero que contestaba era Pedro. Muchas veces su impetuosidad, su ligereza al hablar, lo llevó a tener problemas. Una vez Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. En Mateo 16:23 está esto. Pero otro día Jesús lo alabó y le dijo: bienaventurado eres Simón Pedro, porque lo que tú estás diciendo no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Pero fue un personaje especial. Pero cuando ya fue adulto, fue mayor y se había convertido en el gran apóstol Pedro, escribió estas dos cartas. Esta carta fue escrita en tiempo de persecución, como les decía, y esta persecución vino sobre la primera generación de creyentes. Esto fue aproximadamente a mediados del primer siglo de nuestra era. Encontramos en la carta de Pedro varias referencias al sufrimiento por el cual estaban pasando los hermanos. Pero también, hermanos, encontramos estas palabras de ánimo a aquellos hermanos para que su fe no falte, para que perseveren en el camino del Señor, para que nunca vuelvan atrás. Pedro, a través de sus palabras, busca aliviar los temores, responder esas dudas que atormentaban la mente de estos nuevos cristianos. Recuerden que en aquel tiempo casi todos eran nuevos cristianos. Y es por eso que Pedro les escribe para animarlos, para que permanezcan firmes en la fe y su fe no falte en este tiempo de sufrimiento. Las dos cartas tratan muchos temas, varios temas, todos importantes para la vida cristiana. Por ejemplo, Pedro anima a los creyentes a tener una vida santa. Les pide que mantengan integridad en sus vidas, que sean transparentes, que sean íntegros. Les pide que reflejen en su vida los valores del reino, lo que habían aprendido con él, que sean santos y sin mancha. También en el capítulo 3, Pedro les habla acerca de la familia, los esposos, las esposas, respecto a sus roles, al comportamiento en esa relación matrimonial. Les anima a vivir en armonía. Le pide a las mujeres que respeten al marido, pero también pide a los maridos que traten a sus esposas como vasos frágiles. También en varios versículos Pedro les habla sobre la fe, que se mantengan creyendo en las promesas de Dios. Les animó a que perseveren en medio de las pruebas. Les animó a que su testimonio sea de personas que creen en Dios, a pesar de vivir en tiempos difíciles, que al ver la gente su testimonio quedan impactados. Pedro enfatiza también en esta primera carta la unidad dentro de la iglesia. Les habla del amor,
del compañerismo que debe existir entre el cuerpo de Cristo. Les anima a ayudarse unos a otros en medio de estas carencias, necesidades, de las pruebas y a vivir como una familia en la fe. Queridos, aunque las cartas de Pedro fueron escritas para animar a la primera comunidad de cristianos, creyentes allí en Jerusalén, Israel, estas personas que enfrentaron estas persecuciones, querido, su poderoso mensaje hoy, 19 de septiembre de 2024, sigue siendo aplicable. Hoy también nos brinda inspiración y desafío a nosotros los cristianos, quizás algunos que están enfrentando pruebas, discriminaciones, persecuciones por su fe. En algunas partes aún hay persecuciones físicas. Hoy esas palabras nos inspiran y nos desafían a ser firmes en la fe. También quiero decir que la vida de Pedro es un desafío para nosotros hoy, porque como un simple pescador, sin letras y del vulgo, como lo catalogaron los gobernantes de su tiempo, fue capaz de escribir 2 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Queridos, Dios usó a Pedro. Dios fue una vasija de barro limpia que Dios pudo usar y es un desafío para nosotros hoy también. Hoy, esta noche, estaremos meditando, reflexionando en el verso 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro, que dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La primera parte de la meditación es desead como niños recién nacidos. Queridos, estaba leyendo acerca de los bebés recién nacidos. Y dicen los pediatras que la mayoría de los niños recién nacidos comen cada 2 o 3 horas. O entre 8 y 12 veces cada 24 horas. Y a medida que ellos van creciendo, la cantidad de leche va aumentando. Por ejemplo, en el primer y segundo día toman media onza. A los 2 semanas toman 2 a 3 onzas. A los 2 meses, por lo general, toman 4 o 5 onzas. A los 4 meses toman 4 a 6 onzas. A los 6 meses podrían ya estar tomando 8 onzas cada 4 o 5 horas. Estoy seguro que todos nosotros hemos visto a un niño cuando llora porque tiene hambre. Oh, queridos, estos bebés lloran con desesperación. Llora como si algo les doliera. O como dijo alguien, como si se estuvieran muriendo. Pero cuando la mamá se acerca y lo toma en sus brazos y empieza a darle de lactar, el niño automáticamente deja de llorar. Pronto se queda dormido en los brazos de su madre y después de que ha comido, lo lleva y lo acuesta a dormir y queda muy tranquilito y duerme como un angelito. Pero pronto pasan las 3 o 4 horas, muy rápido, y se repite otra vez la misma escena, empieza a llorar. El mandato del apóstol Pablo es que así como este niño recién nacido desea la leche, es su alimento, nosotros los cristianos debemos desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Como ilustración, Pedro compara ese anhelo que debe haber en el Hijo de Dios como el deseo que tiene el bebé cuando llora por su leche. No puede estar tranquilo hasta que cuando se alimenta. Dicho de otra manera, en 1 de Pedro 2:2 nos manda el Señor a desear la palabra de Dios intensamente y con un santo desespero, así como el bebé. Tomando como ejemplo este hecho del bebito y su leche, hermanos, podemos decir con seguridad que la necesidad de tomar leche debe ser constante, es decir, cada día. No una vez a la semana, no una vez cada 15 días, sino cada día. Así como el bebito llora por su leche, nosotros también debemos desear la palabra de Dios. Esto nos lleva a pensar, queridos, que el deseo de leer la palabra viene como un mandato de Dios. Así como dice id, o así como dice venid, dice desead. Y cada vez que una palabra termine en de, es un mandato imperativo, es decir, que tenemos que hacerlo. Y si no estamos obedeciendo este mandato del Señor, estamos pecando. Es muy claro este versículo.
Si el desear, el anhelar es un mandato, no hacerlo es un pecado. Es más, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, es contado como pecado. Queridos, si como creyentes, si como cristianos, como hijos de Dios, no anhelamos la palabra de Dios como un bebé recién nacido, estamos en desobediencia. Necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y pedirle que nos dé ese hambre por su palabra. Muchas veces el escaso interés por la palabra de Dios es evidencia clara, elocuente de una apatía espiritual. Queridos, cuando hojeamos los salmos y vemos la vida de David, vemos que era un apasionado por la palabra de Dios. Dice Salmos 19, 7 al 10, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Por otro lado, el Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Oh, queridos, para David, la palabra de Dios era más dulce que la miel. Y Amós 8:11 dice, que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Nuestra oración debe ser, Señor, danos esa hambre. Danos hambre de leer, meditar, estudiar y oír tu palabra. En segundo lugar, nos habla de la leche espiritual no adulterada. En este versículo, Pedro compara la leche espiritual no adulterada con la leche materna, la que recibe un bebé recién nacido. La leche materna es la mejor leche, ¿saben, queridos? Es la mejor leche que un bebé puede tomar. Es la leche más completa que existe. La leche materna está llena de hormonas, anticuerpos, células, como los leucocitos que nos protegen contra las infecciones. La leche materna tiene la combinación perfecta de proteínas, grasas, vitaminas, calcio, hierro y carbohidratos. No hay nada mejor para el desarrollo y el crecimiento de un bebé. La leche materna tiene nutrientes que lo protegen contra las enfermedades. Tiene probióticos que le ayudan a proteger su sistema inmunológico. Bebé que toma leche materna va a crecer como un niño sano, fuerte, saludable. Pero queridos, así como la leche materna es necesaria para el crecimiento y desarrollo físico del recién nacido, la leche espiritual, es decir, la palabra, es necesaria para el crecimiento y desarrollo espiritual de todo creyente. La leche materna es una leche pura. La leche que venden en los supermercados, aun cuando diga la propaganda que es especial para el bebé, ya ha sido adulterada, ha sido mezclada con agua, con químicos, con preservantes, etc. El consejo del apóstol es: deseen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, no adulterada. Para mí el mejor devocional es la misma palabra, porque la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada. Sin duda, estoy agradecido a Dios por los devocionales que existen, que nos dan un comentario del pasaje o nos cuentan una ilustración. Son buenos porque nos ayudan, pero no hay nada mejor como ir directamente a la fuente del agua viva. Jesús le dijo a la mujer samaritana: tú vienes a sacar agua del pozo. Esta agua es una agua estancada y volverás a tener sed, pero el día que tú bebieres del agua que yo te daré, el agua viva, es decir, el agua cristalina que corre por un río, le dijo, el día que tomes esa agua no tendrás sed jamás. Es por esta razón, queridos, que tenemos un programa en la iglesia para leer toda la Biblia en un año. Cada día tenemos un pasaje o un capítulo. Y estamos animando a la congregación, no solamente a leer la palabra, sino también a meditar, a estudiar la palabra de Dios. Les pedimos que tomen un verso o un pasaje o 2, 3 versos que más les llama la atención y mediten en ellos. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? ¿Qué es lo que quiere que aprendamos? ¿Y cómo podemos aplicar esa palabra en nuestras vidas? Es maravilloso sumergirnos en su palabra. A veces no nos damos cuenta cómo el tiempo pasa porque estamos en comunión con la palabra de Dios.
Alguien ha dicho que cuando oramos, le hablamos a Dios, pero cuando leemos y meditamos en su palabra, Dios nos habla a nosotros. En tercer lugar, queridos, en primer lugar era, deseamos como niños recién nacidos. En segundo lugar, la leche espiritual no adulterada. Y en tercer lugar, para que crezcamos sanos y fuertes. Dice todo el versículo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el propósito de la leche física, sino alimentar al bebé? El deseo es que crezca sano, saludable, fuerte contra todo peligro, toda enfermedad. Asimismo, el Señor desea que nos alimentemos con su palabra para que crezcamos saludablemente y lleguemos a la madurez. Entonces, la tarea nuestra es que debemos leer la palabra con atención, con reverencia. Debemos meditar y escudriñar en su palabra con expectativa, como que Dios nos va a decir algo. Debemos venir a la palabra con hambre y el resto lo hace Dios. Él nos da el crecimiento. Para usar el lenguaje del apóstol Pablo, nosotros plantamos y regamos mientras leemos y estudiamos la palabra, pero Dios traerá el crecimiento y un mayor deseo por su palabra. Queridos, leamos, meditemos, escudriñemos, memoricemos y obedezcamos la palabra de Dios. Cuando esto hacemos, aún sin que nos demos cuenta, vamos a crecer sanos, saludables, fuertes y vamos a llegar a la madurez en nuestra vida cristiana. David dice en el Salmo 119, del 97 al 100, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». David tenía hambre de la palabra. Él disfrutaba de la palabra. Era como un pan de chocolate, algo delicioso al paladar. En el versículo 98 nos dice, «Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo». Se dice que los enemigos, las personas malas, tienen una gran habilidad para hacer el mal. Son muy sagaces, son muy vivos. Pero este versículo dice que David era más sabio que sus enemigos. El versículo 99 dice, «Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación». Podemos ser muy nuevos en la vida cristiana, hermanos, pero si leemos y meditamos la palabra, Dios nos dará entendimiento, Dios nos dará conocimiento y aún podemos saber más que los profesores de Biblia. Porque este versículo dice, «Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tu palabra es mi meditación». Y dice el verso 100, «Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Podemos ser muy jóvenes e inexpertos, pero si guardamos la palabra, si obedecemos los mandamientos de Dios, vamos a tener sabiduría y conocimiento, como si tuviéramos mucha experiencia. Cuando tenemos contacto con la palabra de Dios, la palabra nos hace sabios, más que los enemigos. La palabra nos da conocimiento, aún más que los maestros. Y vamos a vivir la vida cristiana como si tuviéramos mucha experiencia, más que los viejos. ¿Por qué? Porque amamos la palabra, la leemos y meditamos en ella. A manera de conclusión, me gustaría decir el día de hoy que, en primer lugar, el mandato de Dios para nosotros hoy es: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Hermano, hermana, no podríamos pasar un día sin alimentarnos. Y si lo hacemos, nuestro estómago nos lo va a recordar. Así también debemos desear cada día la palabra de Dios, como el bebé recién nacido. Si no hay ese deseo, pídele a Dios que te lo dé. Y también esfuérzate, separa un tiempo y ten un encuentro con nuestro Padre y su palabra. En segundo lugar, recuerda que la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada. No hay nada que la reemplace. Ni la oración, ni las alabanzas, ni el venir a la iglesia, hermanos. La palabra de Dios es sencillamente irreemplazable. Es nuestro alimento espiritual cada día. Si no nos estamos alimentando cada día, estamos anémicos espiritualmente. Es nuestra leche espiritual no adulterada, recuerda. En tercer lugar, es por la palabra que vamos a crecer espiritualmente. Es por la palabra que vamos a llegar a ser maduros en la vida cristiana. El Señor no quiere que seamos niños en Cristo, sino maduros en la fe. Cuando maduramos en la fe, podemos estar llenos de la presencia de Dios.
Podemos ser más sabios que los enemigos, conocer más que los maestros, vivir como si tuviéramos mucha experiencia. Podemos agradar a Dios. Oremos para que, como dice Amós 8:11, tengamos hambre de oír la palabra de Dios y obedezcamos el mandamiento de Dios en 1 Pedro 2:2, que dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.